12. El gen de la locura. Homo neanderthalensis. El valle de Nindeo, en alemán, das Neandertal, se encuentra a unos 30 kilómetros de Colonia, siguiendo el plegamiento por el que discurre el río Dussel, un soñoliento afluente del Rin. Durante la mayor parte de su existencia, el valle ha estado flanqueado por acantilados calizos, y fue en una cueva situada en uno de estos acantilados donde, en 1856, se descubrieron los huesos que dieron al mundo a los Neanderthals. En la actualidad, el valle es una suerte de parque temático del Paleolítico. Además del Museo Neanderthal, un edificio sorprendentemente moderno con paredes de vidrio de color verde botella, hay cafés que venden cerveza marca Neanderthal, jardines plantados con las especies de arbustos que florecían durante la Edad de Hielo, y senderos de excursión que conducen al lugar donde se descubrieron los huesos, aunque los huesos, la cueva e incluso los acantilados ya no están allí. La caliza fue explotada y extraída en forma de bloques para la construcción. Justo a la entrada del museo, en el interior, se yergue un modelo de un anciano Neanderthal apoyado en un palo que nos sonríe benignamente. Parece un desaliñado Youliberra. Junto a él se encuentra una de las atracciones más populares del museo, una cabina llamada Estación de Transformación. Por 3 euros, los visitantes pueden obtener una foto de perfil y, al lado de esta, una segunda foto que ha sido manipulada. En la foto manipulada, la barbilla se retira, la frente se inclina y la parte posterior de la cabeza sobresale. A los niños les encanta verse a sí mismos, o, mejor aún, a sus hermanos, transformados en Neanderthals. Les hace gritar de excitación. Desde el descubrimiento del Valle de Ninde, han aparecido huesos de Neanderthal por toda Europa y Oriente Medio. Se han encontrado hacia el norte hasta Gales, hacia el sur hasta Israel y hacia el este hasta el Cáucaso. También se han desenterrado numerosas herramientas de Neanderthals, entre ellas hachas de mano en forma de almendra, raspadores con filo de cuchillo y puntas de piedras que posiblemente se usaran como puntas de lanza. Las herramientas se utilizaban para cortar carne, afilar madera y, supuestamente, también para preparar las pieles. Los Neanderthals vivieron en Europa al menos 100.000 años. Durante casi todo ese tiempo, el clima fue frío y, en varios periodos, intensamente frío, con Escandinavia cubierta por los hielos. Se cree, aunque no se sabe con certeza, que, para protegerse, los Neanderthals construían refugios y se hacían algún tipo de ropa. Luego, hace unos 30.000 años, los Neanderthals desaparecieron. Se ha propuesto todo tipo de teorías para explicar su desaparición. A menudo se invoca el clima, a veces en forma de una inestabilidad general que condujo a lo que en los círculos de las ciencias de la Tierra se conoce como último máximo glacial, y otras veces en forma de un invierno volcánico, aparentemente producido por una inmensa erupción no muy lejos de Ischia, en el área conocida como Campos Flegreos. También se le echa la culpa a las enfermedades, o simplemente a la mala suerte. Sin embargo, en décadas recientes se ha hecho cada vez más claro que los Neanderthals siguieron el destino del Megatherium, el mastodonte americano, y de tantos otros desafortunados miembros de la megafauna. En otras palabras, tal como me lo expresó un investigador, su mala suerte fuimos nosotros. Nosotros. Los humanos modernos llegaron a Europa hace unos 40.000 años, y una y otra vez el registro arqueológico nos muestra que en cuanto alcanzaban una región en la que habitaban los Neanderthals, estos desaparecían de la región. Quizá eran perseguidos, quizá simplemente eliminados por competencia. Sea como fuere, su declive se ajusta a la conocida pauta, pero con una importante, e inquietante, diferencia. Museo del Neanderthal. Antes de que los humanos finalmente acabaran con los Neanderthals, tuvieron sexo con ellos. A consecuencia de esta interacción, la mayoría de las personas vivas en la actualidad son ligeramente Neanderthals, hasta un 4%. Una camiseta que está a la venta cerca de la estación de transformación pone en esta herencia el acento más optimista posible. ICH Binestol, EIN Neandertaler Z. Hussein, declara en grandes letras mayúsculas, orgulloso de ser un Neanderthal. Me gustó tanto la camiseta que compré una para mi marido, aunque me he dado cuenta de que casi nunca se la pone. El Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva se encuentra a casi 500 kilómetros al este del Valle de Ninde, en la ciudad de Leipzig. El instituto ocupa un flamante edificio nuevo con una forma que recuerda a un plátano y destaca en un barrio que todavía lleva el sello del pasado de la ciudad en la Alemania Oriental. Justo al norte hay un bloque de apartamentos de estilo soviético.
Al sur hay una gran mansión con un torreón con aguja dorada que solía conocerse como pabellón soviético, y que ahora está vacío. En la entrada del instituto hay una cafetería y una exposición sobre los grandes simios. En la cafetería, un televisor muestra en directo los orangutanes del Zoo de Leipzig. Svante Paavo dirige el departamento de genética evolutiva del instituto. Es un hombre alto y desgarbado, con el rostro largo, el mentón estrecho y las cejas pobladas, que levanta con frecuencia para añadir énfasis a algún tipo de ironía. La oficina de Paavo está dominada por dos figuras. Una de ellas es del propio Paavo, un retrato de tamaño más grande que el real, que sus estudiantes de doctorado le regalaron para su 50 cumpleaños. Cada estudiante pintó una parte del retrato, y el efecto global es de un sorprendente parecido, pero con colores discordantes que hacen pensar que padece una enfermedad de la piel. La otra figura es un Neanderthal, un modelo de esqueleto de tamaño real sostenido de manera que sus pies cuelgan por encima del suelo. Paavo, que es sueco, es considerado a veces como el padre de la paleogenética. Más o menos inventó el estudio del ADN antiguo. Sus primeros trabajos, como estudiante de doctorado, abordaron la extracción de información genética de la carne de las momias egipcias. Quería conocer los grados de parentesco entre faraones. Más adelante dirigió su atención a los tigres de Tasmania y a los perezosos gigantes. Extrajo ADN de los huesos de mamuts y moguas. Todos estos proyectos fueron pioneros en su día, pero todos pueden verse ahora como ejercicios de calentamiento para el actual proyecto de Paavo, de una extravagante ambición, secuenciar el genoma entero de los Neanderthals. Paavo anunció el proyecto en 2006, justo a tiempo para el 150 aniversario del descubrimiento original de los Neanderthals. Para entonces, ya se había publicado una versión completa del genoma humano. Pero los humanos, los chimpancés, los ratones y las ratas son, por supuesto, organismos vivos. Secuenciar a los muertos es mucho más difícil. Cuando un organismo expira, su material genético comienza a descomponerse, de modo que en lugar de largas cadenas de ADN, todo lo que queda, en las mejores circunstancias, son fragmentos. Intentar averiguar cómo encajan todos los fragmentos es un poco como intentar reconstruir la guía telefónica de Manhattan a partir de páginas que pasaron por una trituradora de papel, se mezclaron con la basura del día anterior y acabaron descomponiéndose en un vertedero. Cuando el proyecto haya acabado, debería ser posible confrontar el genoma humano y el genoma Neanderthal al nivel de los pares de bases y ver dónde divergen. Los Neanderthals son extraordinariamente parecidos a los humanos modernos, probablemente fuesen nuestros parientes más cercanos. Sin embargo, claramente no eran humanos. En algún lugar de nuestro ADN debe haber una mutación clave, o probablemente, más de una, que nos diferencia de ellos, las mutaciones que nos convierten en el tipo de animal capaz de acabar con su pariente más cercano, y más tarde desenterrar sus huesos y reconstruir su genoma. Quiero saber qué cambio de los humanos totalmente modernos, en comparación con los Neanderthals, explica las diferencias, me dijo Paavo. ¿Qué hizo que nosotros fuésemos capaces de construir enormes sociedades, expandirnos por todo el globo, desarrollar la tecnología que creo que nadie puede dudar que sea exclusivamente humana? Tiene que haber una base genética para todo eso, y se esconde en algún lugar en estas listas. Los huesos del Valle de Ninde fueron hallados por trabajadores de una cantera que los trataron como basura. Es posible que se hubieran perdido sin remedio si el dueño de la cantera no se hubiera enterado del hallazgo e insistido en que se conservasen los restos, una calavera, una clavícula, 4 huesos del brazo, 2 fémures, partes de 5 costillas y media pelvis. Convencido de que los huesos pertenecían a un oso de las cavernas, el propietario de la cantera se los dio a un maestro de escuela, Johan Carl Fuggerot, que en sus ratos libres se dedicaba a los fósiles. Fuggerot se dio cuenta de que se estaba enfrentando a algo a un tiempo más extraño y más familiar que un oso. Declaró que aquellos restos eran de un miembro primitivo de nuestra raza. Casualmente, todo esto ocurría más o menos al mismo tiempo que Darwin publicaba El origen de las especies, de modo que los huesos no tardaron en introducirse en el debate sobre el origen de los humanos. Quienes se oponían a la evolución rechazaban las afirmaciones de Fuggerot, alegando que aquellos huesos pertenecían a una persona normal y corriente. Una teoría proponía que se trataba de un cosaco que habría entrado en la región durante el tumulto que siguió a las guerras napoleónicas. La razón de que los huesos tuvieran un aspecto extraño, los fémures de los Neanderthals tienen una curvatura característica, era que el cosaco había pasado demasiado tiempo encima de su caballo.
Otra atribuía los restos a un hombre afectado de raquitismo. Aquel hombre habría sentido tanto dolor a causa de su enfermedad que habría mantenido la frente constantemente tensa, de ahí que tuviera el arco superciliar protuberante. Lo que nunca se llegó a explicar es qué hacía un hombre con raquitismo escalando unos acantilados para meterse en una caverna. A lo largo de las décadas siguientes, no pararon de aparecer nuevos huesos como los del Valle de Ninde, más gruesos que los de los humanos modernos y con el cráneo de una forma peculiar. Era evidente que todos aquellos hallazgos no podían explicarse con cuentos de cosacos desorientados o espeleólogos raquíticos. Pero aquellos huesos también dejaban perplejos a los evolucionistas. Los neanderthals tenían un cráneo muy grande, más que la media de los humanos modernos. Esto hacía que fuesen difíciles de encajar en una historia que comenzaba con los simios de cerebro pequeño y conducía progresivamente a los victorianos de cerebro grande. En El origen del hombre, que se publicó en 1871, Darwin alude a los neanderthals solo de pasada. Debemos admitir que algunos cráneos de gran antigüedad, como el célebre de Neanderthal, están bien desarrollados y tienen una gran capacidad, escribe, 226. A un tiempo humanos y no humanos, los Neanderthals representan un contraste con nosotros mismos, y mucho de lo que se ha escrito sobre ellos desde el origen del hombre refleja lo extraño de esta relación. En 1908 se descubrió un esqueleto casi completo en una caverna de la Chapelle aux Saints. Los restos acabaron en manos de un paleontólogo llamado Marcellin Bull, del Museo de Historia Natural del París. En una serie de monografías, Bull inventó lo que podríamos llamar la versión, pero mira que llegas a ser Neanderthal, de los Neanderthals, piernas arqueadas, cuerpo encorvado y aspecto de bruto, 227, los huesos de los Neanderthals, escribió Bull, exhibían una disposición nítidamente simiesca, en tanto que la forma de su cráneo indicaba la predominancia de funciones puramente vegetativas o bestiales. 228, el ingenio, las sensibilidades artísticas y religiosas, y la capacidad para el pensamiento abstracto quedaban claramente, a decir de Bull, fuera del alcance de aquellos brutos cejijuntos. Las conclusiones de Bull fueron estudiadas y repetidas por muchos de sus contemporáneos. Por ejemplo, el antropólogo británico Sir Grafton Elliot Smith decía de los neanderthals que caminaban, medio encorvados, sobre unas piernas peculiarmente desgarbadas. Smith también afirmó que la falta de atractivo de los neanderthals quedaba aumentada por greñas de pelo que le cubrían casi todo el cuerpo, aunque no había ninguna prueba física que sugiriera que fuesen peludos, ni todavía la hay. Un Neanderthal, según un dibujo de 1909. Copyright Paul D. Stewart/NPL/Minden Pictures. En los años 50, un par de anatomistas, William Strauss y Alexander Cabe, decidieron examinar de nuevo el esqueleto de la Chapelle. La Segunda Guerra Mundial, por no hablar de la Primera, había puesto de manifiesto la clase de brutalidad de que eran capaces la mayoría de los humanos modernos, así que los Neanderthals se merecían una revaluación. Lo que Bull había tomado por la postura natural de los Neanderthals, Strauss y Cabe decidieron que probablemente fuese resultado de la artritis. Los Neanderthals no caminaban encorvados o con las rodillas flexionadas. De hecho, con un buen afeitado y un traje nuevo, señalaron ambos investigadores, un Neanderthal probablemente no llamaría más la atención en el metro de Nueva York que algunos de sus otros habitantes. 229. Estudios académicos más recientes apoyan la idea de que los Neanderthals, aunque no necesariamente pudieran pasar desapercibidos en el transporte urbano, ciertamente caminaban erguidos, con una forma de caminar que reconoceríamos más o menos como nuestra. En los años 60, un arqueólogo americano llamado Ralph Saletsky descubrió los restos de varios Neanderthals en una cueva del norte de Irak. Uno de ellos, conocido como Sanidari, o Nandi para abreviar, había sufrido una grave lesión en la cabeza que probablemente lo había dejado al menos parcialmente ciego. Sus heridas habían sanado, lo que sugería que lo habían cuidado otros miembros de su grupo social. Otro de ellos, Sanidar 4, aparentemente había sido sepultado, y los resultados de un análisis del suelo en el lugar de la sepultura convencieron a Saletsky de que Sanidar 4 había sido enterrado con flores. Tomó esto como indicio de una profunda espiritualidad neanderthal. Nos hemos dado cuenta de golpe de la universalidad de la humanidad y el amor a la belleza, que traspasan los límites de nuestra propia especie, escribió en un libro acerca de su descubrimiento, Sanidar, The First Flower People, 230,
algunas de las conclusiones de Saletsky han sido contestadas desde entonces. Parece más probable que las flores las hubieran llevado a la tumba unos roedores subterráneos que unos parientes compungidos, pero sus ideas tuvieron una gran influencia, y los Neanderthals que se exhiben hoy en el Valle de Ninde son casi humanos y llenos de sentimiento. En los dioramas del museo, los Neanderthals viven en tipis, se visten con algo parecido a unos pantalones de yoga y miran contemplativamente el gélido paisaje. El hombre de Neanderthal no era un gran búho prehistórico, advierte una de las notas de la exposición. Era un individuo inteligente. Un Neanderthal afeitado y trajeado. Museo del Neanderthal. El ADN suele compararse con un texto, una comparación que vale siempre que la definición de texto incluya escritura que no tenga ningún sentido. El ADN está formado por moléculas conocidas como nucleótidos unidas en forma de escalera, la famosa doble hélice. Cada nucleótido contiene una de un total de 4 bases, adenina, timina, guanina y citosina, que se designan con las letras A, T, G y C, de manera que un segmento del genoma humano podría estar representado por ACTK. Esta es una secuencia real, del cromosoma 10, la secuencia comparable en un elefante es ACTK. El genoma humano contiene 3.000 millones de bases, o, en realidad, de pares de bases. Por lo que sabemos, la mayor parte no codifica nada. El proceso que convierte las largas hebras de ADN de un organismo en fragmentos, de un texto, en algo más parecido al confeti, comienza prácticamente en el momento en que muere el organismo. Buena parte de la destrucción se completa durante las primeras horas después de la muerte, y la provocan enzimas del interior del propio cuerpo del organismo. Al cabo de un tiempo, todo lo que quedan son trozos, y más tarde, cuanto más depende de las condiciones en que se produce la descomposición, también esos trozos se desintegran. Una vez ocurre esto, no queda nada con lo que pueda trabajar ni el más obstinado de los paleontólogos. Tal vez en el permafrost se pueda ir atrás unos 500.000 años, me dijo Paavo. Pero desde luego es menos de 1.000.000. Hace 500.000 años, los dinosaurios llevaban muertos unos 65 millones de años, así que, tristemente, toda la fantasía de Parque Jurásico no es más que eso. Por otro lado, hace 500.000 años los humanos modernos todavía no existían. Para el proyecto Genoma, Paavo consiguió reunir 21 huesos de Neanderthal que se habían encontrado en una cueva de Croacia. Para extraer el ADN, Paavo, o cualquier otro paleogenetista, tiene que cortar muestras del hueso y disolverlas, un proceso que, por razones bastante obvias, museos y coleccionistas de fósiles dudan en autorizar. Solo 3 de estos huesos proporcionaron ADN de Neanderthal. Para acabar de complicar las cosas, ese ADN estaba mezclado con ADN de microorganismos que habían estado atacando los huesos durante los últimos 30.000 años, lo que significaba que la mayor parte del esfuerzo de secuenciación iba a ser inútil. Había momentos que eran para desesperarse, me confesó Paavo. En cuanto se resolvía una dificultad, aparecía otra. Fue una auténtica montaña rusa emocional, recordaba Ed Green, un ingeniero biomolecular de la Universidad de California en Santa Cruz, que trabajó en el proyecto durante varios años. El proyecto por fin estaba dando resultados, esencialmente, largas listas de A, T, G y C, cuando uno de los miembros del equipo de Paavo, David Reich, un genetista de Harvard Medical School, observó algo extraño. Las secuencias de Neanderthal eran, como ya se esperaba, muy parecidas a las secuencias humanas. Pero se parecían más a unos humanos que a otros. En concreto, los europeos y los asiáticos compartían más ADN con los Neanderthals que los africanos. Intentamos refutar este resultado, me dijo Reich. Pensamos, aquí tiene que haber un error. Durante los últimos 25 años, más o menos, el estudio de la evolución humana ha estado dominado por la teoría conocida en la prensa popular como, fuera de África, y en los círculos académicos como hipótesis del origen único reciente, o de sustitución. Esta teoría sostiene que todos los humanos modernos descendieron de una pequeña población que vivía en África hace aproximadamente 200.000 años. Hace unos 120.000 años, una parte de esa población migró hacia Oriente Medio, y de allí, con el tiempo, otros grupos fueron avanzando hacia el norte de Europa, hacia el este en Asia, y por todo el sureste hasta Australia. A medida que se desplazaban hacia el norte y el este, los humanos modernos se encontraron con Neanderthals y otros de los llamados humanos arcaicos, que ya habitaban aquellas regiones.
Los humanos modernos sustituyeron a los humanos arcaicos, que es una forma bonita de decir que los empujaron a la extinción. Este modelo de migración y sustitución implica que la relación entre los Neanderthals y los humanos debería ser la misma para todas las personas vivas en la actualidad, indistintamente de dónde procedan. Muchos miembros del equipo de Paavo sospechaban que el sesgo euroasiático era una señal de contaminación. En diversos momentos, las muestras habían sido manipuladas por europeos y asiáticos que quizá habían mezclado algo de su propio ADN con el del Neanderthal. Para descartar esta posibilidad se realizaron varios test, pero todos resultaron negativos. Seguíamos viendo el patrón, y cuantos más datos recogíamos, más sólido era desde un punto de vista estadístico, dijo Reich. Poco a poco, los otros miembros del equipo fueron cambiando de opinión. En un artículo publicado en Science en mayo de 2010, introdujeron lo que Paavo denomina hipótesis de la sustitución permeable. Punto 231. El artículo fue posteriormente votado como el más destacado de la revista para aquel año, y el equipo recibió un premio de $25,000. Antes de que los humanos modernos sustituyeran a los Neanderthals, tuvieron sexo con ellos, y aquellos encuentros produjeron hijos que contribuyeron a poblar Europa, Asia y el Nuevo Mundo. La hipótesis de la sustitución permeable, suponiendo por el momento que sea correcta, proporciona los indicios más fuertes posibles de la cercanía entre Neanderthals y hombres modernos. Quizá no se enamorasen, pero hicieron el amor. No sabemos si sus hijos híbridos fueron vistos como monstruos, en cualquier caso alguien los cuidó, tal vez los Neanderthals al principio, tal vez los humanos. Algunos de aquellos híbridos sobrevivieron y tuvieron hijos propios que, a su vez, tuvieron hijos, y así sucesivamente hasta nuestros días. Hoy incluso, más de 30,000 años después del hecho, la señal es discernible. Todos los no africanos, desde los neoguineanos a los franceses o los chinos de la etnia Han, llevan entre un 1 y un 4% de ADN neandertal. Una de las palabras inglesas que más le gusta a Paavo es cool, genial. Cuando finalmente aceptó la idea de que los Neanderthals habían legado algunos de sus genes a los humanos modernos, me dijo, me pareció genial. Significa que no se han extinguido del todo, que todavía viven un poco dentro de nosotros. El Zoo de Leipzig está al otro lado de la ciudad respecto al Instituto de Antropología Evolutiva, pero el instituto tiene su propio edificio de laboratorios en el recinto del zoo, así como salas de pruebas especialmente diseñadas dentro de la Casa de los Simios, conocida como Pongoland. Como ninguno de nuestros parientes más cercanos ha sobrevivido, si no es en pequeños fragmentos en nuestro interior, los investigadores tienen que conformarse con nuestros siguientes parientes más cercanos. Los chimpancés y los bonobos, y otros algo más lejanos, como los gorilas y los orangutanes, para realizar experimentos en vivo. Los mismos experimentos, o al menos análogos, se realizan también en niños pequeños a modo de comparación. Una mañana fui al zoo con la esperanza de presenciar un experimento mientras se realizaba. Aquel día, un equipo de la BBC también estaba visitando Pongoland para filmar un programa sobre inteligencia animal, y cuando llegué a la casa de los simios la encontré repleta de cajas para cámaras con la etiqueta Animal Studies. Un investigador llamado Héctor Marín Manrique estaba representando para las cámaras una serie de experimentos que había realizado anteriormente con un espíritu más puramente científico. Una hembra de orangután llamada Docana fue conducida hasta una de las salas de pruebas. Como la mayoría de los orangutanes, tenía el pelaje cobrizo y la expresión de quien está de vuelta de todo. En el primer experimento, que se realizaba con un zumo rojo y unos finos tubos de plástico, Docana demostró que podía distinguir entre una paja de beber funcional y una que no funciona. En el segundo, en el que había más zumo y más plástico, demostró que entendía la idea de una paja al extraer un cilindro sólido del interior de un tubito y usar el tubo, ahora vacío, para beber por él. Por último, en una demostración del ingenio póngido digna de Mensa, Docana consiguió hacerse con un cacahuete que Manrique había colocado en el fondo de un largo cilindro de plástico. El cilindro estaba fijado a la pared, de manera que no podía volcarlo. Docana caminó sobre los nudillos hasta donde tenía el agua de beber, tomó un poco en la boca, dio la vuelta sobre los nudillos y escupió el agua en el interior del cilindro. Repitió este proceso hasta que el cacahuete flotó a su alcance. Más tarde vi cómo el equipo de la BBC repetía el mismo experimento con niños de 5 años usando pequeños contenedores con golosinas en lugar de cacahuetes. Aunque cerca y muy a la vista habían colocado una regadera, solo uno de los niños, de hecho, una niña,
consiguió llegar a considerar la opción del agua, y solo después de cuestionarse bastantes cosas. ¿Cómo podría ayudarme el agua?, se preguntaba angelicalmente uno de los niños, justo antes de darse por vencido. Una de las maneras de intentar responder a la pregunta de ¿qué nos hace humanos? Es preguntar ¿qué nos hace diferentes de los grandes simios, o, para ser más precisos, de los simios no humanos, puesto que, naturalmente, los humanos somos simios? Como ahora saben casi todos los humanos, y como los experimentos con Dokana confirman una vez más, los simios no humanos son extremadamente listos. Son capaces de hacer inferencias, resolver complejos rompecabezas y entender lo que probablemente saben, o no saben, otros simios. Cuando unos investigadores de Leipzig realizaron una batería de pruebas con chimpancés, orangutanes y niños de 2 años y medio, hallaron que el desempeño de chimpancés, orangutanes y niños era comparable para un amplio abanico de tareas que implicaban comprender el mundo físico. 232, por ejemplo, si un experimentador colocaba una recompensa en el interior de solo uno de 3 vasos, que luego movía como un trilero, los simios daban con el premio con la misma frecuencia que los niños, y, en el caso de los chimpancés, con más frecuencia. Los simios parecían entender las cantidades tan bien como los niños, pues repetidamente elegían el plato que contenía más golosinas, incluso cuando la elección implicaba utilizar algo que vagamente podríamos calificar de matemáticas, y también parecían tener una comprensión igual de buena sobre la causalidad. Por ejemplo, los chimpancés entendían que un vaso que hacía ruido al sacudirse era más probable que contuviera alimentos que otro que no lo hacía. Y mostraban la misma destreza en la manipulación de herramientas simples. Donde los niños siempre superaban a los simios eran tareas que implicaban leer señales sociales. Cuando a los niños se les daba una pista sobre dónde encontrar una recompensa, por ejemplo, alguien señalaba o miraba el contenedor donde estaba, la encontraban. Los simios o bien no entendían que se les estaba ofreciendo ayuda, o no sabían seguir la pista. De manera parecida, cuando se mostraba a los niños cómo obtener una recompensa, por ejemplo rasgando una caja de cartón, no tenían problema en comprenderlo e imitarlo. Los simios, en cambio, se quedaban perplejos. Es cierto que los niños gozaban de una gran ventaja en el ámbito social, puesto que los experimentadores pertenecían a su propia especie. Pero, en general, a los simios parecía faltarles el impulso hacia la resolución colectiva de problemas que ocupa un lugar tan importante en la sociedad humana. Los chimpancés hacen un montón de cosas increíblemente inteligentes, me dijo Michael Tomasello, que dirige el Departamento de Psicología Comparativa y del Desarrollo en el Instituto. Pero la principal diferencia que hemos visto es en unir nuestras mentes. Si fueras hoy al zoo, nunca verías 2 chimpancés acarreando juntos algo pesado. No tienen este tipo de proyecto colaborativo. Pavo suele trabajar hasta tarde, y la mayoría de las noches cena en el instituto, donde la cafetería permanece abierta hasta las 7. Una tarde, sin embargo, se ofreció a dejar el trabajo más pronto para enseñarme el centro de Leipzig. Visitamos la iglesia donde está enterrado Bach y acabamos en Auerbachskeller, el bar donde Mefistófeles lleva a Fausto en la escena quinta de la obra de Goethe. Al parecer era el lugar favorito de Goethe para pasar un buen rato cuando estudiaba en la universidad. Había estado en el zoo el día anterior, y le pregunté a Pavo sobre un experimento hipotético. Si tuviera la oportunidad de someter a los Neanderthals al tipo de pruebas que habíamos presenciado en Pongoland, ¿qué harían? ¿Cómo creía que eran? Creía que podían hablar. Se reclinó en su asiento y cruzó los brazos. Especular es muy tentador, me dijo. Así que intento resistirme rechazando preguntas como si creo que hablaban porque, honestamente, no lo sé, en cierto sentido, tú puedes especular tanto fundamento como yo. Los muchos yacimientos donde se han hallado restos dan muchas pistas sobre cómo eran los Neanderthals, al menos para quienes sí están dispuestos a especular. Los Neanderthals eran extraordinariamente duros, como atestigua el grosor de sus huesos, y probablemente fueran capaces de hacer añicos a cualquier humano. Sabían fabricar algunas herramientas de piedra, aunque parece que pasaron decenas de miles de años fabricando las mismas una y otra vez. Al menos en algunas ocasiones enterraban a sus muertos. También en ciertas ocasiones parecen haberse matado y comido unos a otros. No solo Nandi sino muchos esqueletos de Neanderthals muestran signos de enfermedad o deformidad. El Neanderthal original del Valle de Ninde parece que sufrió 2 lesiones graves, una en la cabeza y la otra en el brazo izquierdo.
El Neanderthal de la Chapelle, además de artritis, sufrió roturas de costilla y de rótula. Estas lesiones podrían reflejar los rigores de la caza con el limitado repertorio de armas de los Neanderthals, que al parecer nunca llegaron a desarrollar armas arrojadizas, de manera que se veían obligados a acercarse bastante a sus presas para matarlas. Como Nandi, tanto el Neanderthal original como el de la Chapelle se recuperaron de sus heridas, lo que significa que los Neanderthals cuidaban unos de otros, lo que, a su vez, implica cierta capacidad para la empatía. A partir del registro arqueológico, se puede inferir que los Neanderthals se originaron en Europa o en Asia Occidental y se dispersaron desde allí, parándose cuando encontraban agua o algún otro obstáculo de importancia. Durante la última glaciación, cuando los niveles del mar eran mucho más bajos que en la actualidad, no había que salvar ningún canal de la Mancha. Esta es una de las formas más básicas en que los humanos modernos difieren de los Neanderthals y, en opinión de Paavo, una de las más intrigantes. Cuando los humanos modernos viajaron hasta Australia, aunque fuese en medio de una edad de hielo, no había manera de hacer el recorrido sin cruzar aguas abiertas. Los humanos arcaicos como Homo erectus, se dispersaron igual que muchos otros mamíferos del viejo mundo, me dijo Paavo. Nunca llegaron a Madagascar, y mucho menos a Australia. Tampoco los Neanderthals. Solo los humanos plenamente modernos empezaron con esta inquietud de aventurarse por el océano hasta donde no ves tierra. Eso en parte es tecnología, por supuesto, para hacerlo hay que tener barcas. Pero también me gusta pensar o decir que había en aquello algo de locura. ¿Entiendes qué quiero decir? ¿Cuánta gente debió partir hacia lo desconocido y desaparecer en el Pacífico antes de topar con la isla de Pascua? Es ridículo. ¿Pero por qué lo haces? Es por la gloria. Por la inmortalidad. Por curiosidad. Y ahora nos vamos a Marte. No paramos nunca. Si la inquietud faustiana es una de las características definitorias de los humanos modernos, entonces, de acuerdo con lo que me dice Paavo, debe haber algún tipo de gen faustiano. Varias veces me dijo que debería ser posible identificar la base de nuestra locura, comparando el ADN de humanos y Neanderthals. Si algún día descubrimos que alguna extraña mutación hizo posible la locura humana y la exploración, será increíble pensar que fue esa pequeña inversión en tal o cual cromosoma lo que hizo posible todo esto y cambió el ecosistema entero del planeta e hizo que domináramos sobre todo, me dijo en cierto momento. Y en otro, añadió, en cierto sentido estamos locos. ¿Qué nos empuja a ello? Eso es algo que realmente me gustaría comprender. Conocerlo sería realmente genial. Una tarde, cuando entré en su oficina, Paavo me mostró una fotografía de la parte superior de un cráneo que acababa de descubrir un coleccionista de fósiles aficionado a una media hora de Leipzig. A partir de la fotografía, que había recibido por correo electrónico, Paavo había determinado que el cráneo podía ser bastante antiguo. Pensó que podría pertenecer a alguno de los primeros Neanderthals o incluso a un Homo heidelbergensis, que algunos consideran el antepasado común del que descienden tanto los humanos como los Neanderthals. Había decidido, además, que tenía que ser suyo. El fragmento de cráneo había sido hallado en una laguna de una cantera, tal vez, se le ocurrió, aquellas condiciones lo habían preservado y, si lo conseguía pronto, podría extraerle algo de ADN. Pero el coleccionista ya se lo había prometido a un catedrático de antropología de Mainz. ¿Cómo podía persuadir al catedrático para que le diese un fragmento de hueso suficiente para hacer la prueba? Paavo llamó a todas las personas que conocía que pudieran conocer también al catedrático. Hizo que su secretaria se pusiese en contacto con la del profesor a fin de obtener el número de teléfono personal del catedrático, y bromeó, quizá solo a medias, con que estaría dispuesto a acostarse con él si eso sirviese de algo. El frenesí de llamadas de un lado a otro de Alemania duró más de 1 hora y media, hasta que Paavo finalmente habló con uno de los investigadores de su propio laboratorio. El investigador le dijo que había visto el fragmento de cráneo y había llegado a la conclusión de que no era antiguo en absoluto. Paavo inmediatamente perdió todo interés en él. Humano. Neanderthal. Chimpancé. Los mismos tramos del cromosoma en el humano, el Neanderthal y el chimpancé. El chimpancé. Por cortesía de Ed Green. Con los huesos antiguos nunca se sabe qué se va a obtener. Unos años atrás,
Paavo consiguió un trozo de diente de uno de los llamados esqueletos de Jaravit que se habían encontrado en la isla de Flores, en Indonesia. Los Jaravits, que fueron descubiertos recientemente, en 2004, suelen atribuirse a unos humanos arcaicos diminutos, Homo floresiensis. El diente se dató en unos 17.000 años de edad, lo que significa que era solo la mitad de antiguo que los huesos de los neandertals croatas. Sin embargo, Paavo no consiguió extraer ADN de ellos. Alrededor de un año más tarde obtuvo un fragmento de un hueso de un dedo que se había hallado en una cueva del sur de Siberia al lado de un extraño molar de aspecto humano. El hueso del dedo, del tamaño de la goma de borrar de un lápiz, tenía más de 40.000 años. Paavo dio por hecho que provenía de un humano moderno o de un neandertal. Si resultaba ser lo segundo, el yacimiento sería el más oriental en el que se habían encontrado restos de neandertals. A diferencia del diente del Jaravit, el fragmento de dedo proporcionó una cantidad de ADN sorprendentemente grande. Cuando se completaron los análisis de los primeros trozos, Paavo estaba en Estados Unidos. Llamó a su oficina, y uno de sus colegas le dijo: «¿Estás sentado?». El ADN indicaba que no se trataba de un humano moderno, pero tampoco de un neandertal. Su poseedor representaba un grupo de homínidos completamente nuevo y hasta entonces insospechado. En un artículo publicado en diciembre de 2010 en Nature, Paavo dio a este grupo el sobrenombre de denisovanos, por la cueva de Denisova, donde se había encontrado el hueso. 233, la prehistoria aceptada se pilla los dedos, decía uno de los titulares sobre el descubrimiento. Curiosamente, o tal vez no, por lo que ya sabemos, parece que los humanos modernos también se cruzaron con los denisovanos, puesto que los neolineanos llevan hasta un 6% de ADN denisovano. Porque los neolineanos pero no los siberianos o los asiáticos es algo que todavía no queda claro, pero presuntamente tiene algo que ver con los patrones de las migraciones humanas. Con el descubrimiento de los Jaravits y los denisovanos, los humanos modernos adquirieron dos nuevos hermanos. Pero parece probable que, a medida que se analice el ADN de otros huesos antiguos, nos encontremos con nuevos parientes humanos. Chris Stringer, un destacado paleoantropólogo británico, me lo dijo de este modo. De modo, estoy seguro de que tendremos más sorpresas. En este momento, no hay indicios que sugieran que acabó con los denisovanos o los Jaravits. Sin embargo, el momento en el tiempo en que se produjo su desaparición y el patrón general de extinciones a finales del Pleistoceno apuntan a un sospechoso evidente. Supuestamente, como estaban estrechamente emparentados con nosotros, tanto los denisovanos como los Jaravits tenían un largo periodo de gestación y, por lo tanto, compartían la vulnerabilidad crucial de la megafauna, una baja tasa reproductora. Todo lo que habría hecho falta para llevarlos a la extinción habría sido una presión sostenida que redujera el número de adultos reproductores. Lo mismo se aplica a nuestros actuales parientes más cercanos, y por eso, con la excepción de los humanos, todos los grandes simios se enfrentan a la extinción. El número de chimpancés salvajes ha caído posiblemente hasta la mitad de los que había hace 50 años, y el número de gorilas de montaña ha seguido una trayectoria parecida. Los gorilas de llanura han disminuido incluso más deprisa. Se estima que la población se ha reducido en un 60% solo en las 2 últimas décadas. Las causas de este drástico declive hay que buscarlas en la caza furtiva, las enfermedades y la pérdida de hábitat. Esta última se ha visto agravada por varias guerras que han empujado a diversas oleadas de refugiados hacia la reducida área de distribución de los gorilas. Los orangutanes de Sumatra están clasificados como en peligro crítico de extinción, lo que significa que tienen un riesgo extremadamente alto de extinguirse en estado silvestre. En este caso, la amenaza es más la paz que la violencia. La mayoría de los orangutanes que quedan viven en la provincia de Aceh, donde el reciente fin a décadas de inestabilidad política ha llevado a un resurgimiento de la explotación forestal, legal o no. Una de las consecuencias accidentales del antropoceno ha sido la poda de nuestro propio árbol de familia. Tras cortar a nuestras especies hermanas, los neandertals y los denisovanos, hace muchas generaciones, ahora nos ocupamos de nuestros primos hermanos y de nuestros primos segundos. Para cuando acabemos, es bastante posible que ya no quede más que un único representante de los grandes simios, nosotros mismos. Uno de los yacimientos más prolíficos de huesos de neandertals, con restos de 7 individuos, fue descubierto hace más o menos un siglo en un lugar llamado La Ferrasie, en el suroeste de Francia. La Ferrasie está en la Dordoña, no muy lejos de la Chapelle y a menos de media hora en coche de docenas de otros importantes yacimientos arqueológicos,
entre ellos las cuevas con pinturas rupestres de Lascaux. Durante los últimos años, un equipo que incluye uno de los colaboradores de Pavot ha estado excavando en la Ferrasie, así que decidí bajar a echar un vistazo. Llegué al centro neurálgico de la excavación, una granja de tabaco reconvertida, justo a tiempo para la cena de Bœuf bourguignon que se servía en unas improvisadas mesas en el patio trasero. Al día siguiente, conduje hasta la Ferrasie con algunos de los arqueólogos del equipo. El yacimiento se encuentra en una somnolienta región rural, justo al lado de la carretera. Hace muchos miles de años, la Ferrasie fue una enorme cueva caliza, pero desde entonces ha caído una de las paredes, y ahora está abierta por dos lugares. A unos 6 metros de altura, un enorme saliente de roca configura un techo abovedado. El lugar está cercado con alambrada y cubierto con toldos, lo que le da el aspecto de la escena de un crimen. El día era cálido y polvoriento. Media docena de estudiantes, agachados en una larga zanja, rascaban la tierra con unas paletas. En los laterales de la zanja se podían ver trozos de huesos que sobresalían del suelo rojizo. Los huesos de más abajo habían sido depositados allí por Neanderthals, los de más arriba eran restos de humanos modernos que se habían apoderado de la caverna cuando desaparecieron los Neanderthals. Los esqueletos de Neanderthals del yacimiento ya se han retirado hace mucho tiempo, pero se guardaba la esperanza de encontrar todavía algún trozo pequeño, como un diente. Cada fragmento de hueso que se desenterraba, junto con cada lasca de sílex o cualquier otra cosa que remotamente pudiera tener algún interés, se guardaba aparte para llevarlo a la granja de tabaco y etiquetarla. Tras mirar durante un rato a los estudiantes mientras picaban en la tierra, me retiré a la sombra. Intenté imaginar cómo habría sido la vida para los Neanderthals de la Ferrasie. Aunque hoy es una zona boscosa, entonces no había árboles. Deambulaban por el valle ciervos, renos, uros y mamuts. Aparte de estos datos inconexos, no se me ocurrió casi nada más. Les planteé la pregunta a los arqueólogos con los que había venido. Hacía frío, propuso Shannon M.C. Perron, del Instituto Max Planck. Y apestaba, dijo Denis Sandgate, de la Universidad Simon Fraser de Canadá. Probablemente pasaran hambre, añadió Harold Rival, de la Universidad de Pensilvania. Nadie debía llegar a viejo, dijo Sandgate. Más tarde, de vuelta a la granja, curioseé entre los trozos que habían desenterrado durante los días anteriores. Había cientos de fragmentos de huesos de animales, cada uno de los cuales había sido lavado, numerado y colocado en su propia bolsa de plástico, y cientos de lascas de sílex. Probablemente la mayoría eran descartes del proceso de fabricación de herramientas, el equivalente en la edad de piedra de las virutas de madera, pero algunas, según me explicaron, eran las propias herramientas. Después de que me enseñaran qué buscar, supe ver los cantos biselados que habían hecho los Neanderthals. Entre todas las herramientas destacaba una lasca del tamaño de la palma de la mano con forma de lágrima. En la jerga arqueológica, era un hacha de mano, aunque probablemente no fuese usada como tal en el sentido moderno de la palabra. Se había encontrado cerca del fondo de la zanja, por lo que su edad se estimaba en unos 70.000 años. La extraje de su bolsa de plástico y le di la vuelta. Era casi perfectamente simétrica y, al menos para el ojo humano, bastante bella. Dije que me parecía que el Neanderthal que la había fabricado debía de tener un buen sentido del diseño. M.C. Perron objetó. Sabemos cómo acaba la historia, me dijo. Sabemos cómo es la cultura moderna, así que lo que hacemos es intentar explicar cómo llegamos aquí. Hay una tendencia a sobreinterpretar el pasado proyectando sobre él el presente. Así que cuando vemos una hermosa hacha de mano, decimos, mira qué buen trabajo, es casi un objeto de arte, esa es nuestra perspectiva actual. Pero no podemos dar por supuesto aquello que intentamos probar. Entre los miles de artefactos de Neanderthals que se han desenterrado, casi ninguno representa un intento inequívoco de hacer una obra de arte o un adorno, y los que se han interpretado de este modo, como unos colgantes de marfil descubiertos en una cueva del centro de Francia, son objeto de inacabables y a menudo abstrusas disputas. Algunos arqueólogos creen que los colgantes fueron fabricados por Neanderthals que, tras entrar en contacto con humanos modernos, intentaron imitarlos. Otros argumentan que los colgantes fueron fabricados por humanos modernos que ocuparon el lugar después de los Neanderthals. Esta ausencia ha llevado a algunos a proponer que los Neanderthals no tenían capacidad para el arte o, lo que fundamentalmente es lo mismo, no estaban interesados en el arte.
El hacha de mano puede parecernos bella, pero a ellos debía de parecerles útil. Genómicamente hablando, carecían de lo que podríamos llamar mutación estética. En mi último día en la Dordoña, fui a visitar un yacimiento arqueológico cercano, esta vez humano, llamado Grat des Combarelles. La gruta es una cueva estrecha que zigzaguea a lo largo de casi 300 metros a través de un acantilado de piedra caliza. Desde su redescubrimiento, a finales del siglo XIX, la cueva ha sido ampliada y dotada de luces eléctricas, lo que permite caminar por ella con seguridad, incluso con comodidad. Cuando los humanos entraron por primera vez en la Grat, hace 12.000 o 13.000 años, era bastante distinta. Entonces el techo era tan bajo que la única manera de moverse por la cueva debía ser arrastrándose, y la única manera de ver en la oscuridad absoluta, llevando fuego. Pese a todo ello, algo, tal vez creatividad, tal vez espiritualidad, quizá, locura, impulsó a aquellos humanos. En lo más profundo de la gruta, las paredes están cubiertas con cientos de grabados. Todas las imágenes son de animales, muchas de ellas hoy extintas, mamuts, uros, rinocerontes lanudos. Los más detallados poseen una inesperada vitalidad, un caballo salvaje parece levantar la cabeza, un reno se inclina hacia adelante, aparentemente para beber. Suele conjeturarse que los humanos que dibujaron en las paredes de la Grat des Combarelles creían que sus imágenes tenían poderes mágicos, y en cierto modo tenían razón. Los Neanderthals vivieron en Europa durante más de 100.000 años y durante ese periodo no tuvieron más impacto sobre su entorno que cualquier otro vertebrado de gran tamaño. Hay muchas razones para creer que si los humanos no hubiesen entrado en escena, los Neanderthals todavía estarían allí, junto a los caballos salvajes y los rinocerontes lanudos. Con la capacidad de representar el mundo con signos y símbolos viene la capacidad de cambiarlo, que es también la capacidad de destruirlo. Una minúscula variación genética nos separa de los Neanderthals, pero la diferencia que ha provocado es inmensa. 13. Esa cosa con plumas. Homo sapiens.